primer ponente tenemos al doctor Antonio Cortés. El doctor Antonio Cortés es un médico cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Desarrolló en la misma institución 2 años más de formación de electrofisiología cardíaca y estimulación, y el día de hoy nos va a dar el tema tratamiento adjunto antitrombótico. Por favor, doctor. Buenos días, entonces vamos a dar continuidad al programa académico con este tema de tratamiento adjunto antitrombínico y antiagregante. Ya en las charlas anteriores se habló acerca de los esquemas de reperfusión como parte del tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Y ven, para dar continuidad con esta misma sintonía en relación al tratamiento con trombolítico, vamos a hablar acerca de 2 aspectos fundamentales que son complemento del tratamiento con repercusión con antitrombínico, con el esquema de antitrombótico. Bien, es importante recordar algunos aspectos o retomar algunos aspectos que ya se han platicado acerca de las pláticas anteriores. Un problema fundamental que se ha observado posterior a la repercusión exitosa con los fármacos es que el fenómeno aún está presente todavía, que es el responsable de la oclusión coronaria, que es precipitado paradójicamente también por la trombolisis. Cierto es que las plaquetas tienen otras vías de activación y hay otros fenómenos participantes que son los responsables de este fenómeno. Entonces hablaremos de la importancia de mejorar la terapia de repercusión farmacológica, básicamente hablando de 2 aspectos, que es la terapia antiplaquetaria y la terapia anticoagulante coadyuvante. En este caso hablaremos, el caso específico, de las ventajas que ofrece la heparina de bajo peso molecular. Bien, las guías de práctica clínica actuales, aunque si bien recomiendan la angioplastía primaria como el método de reperfusión de elección en comparación con la trombolisis, sus resultados son dependientes del tiempo, un aspecto que no se ha podido aún optimizar en forma adecuada de acuerdo a las guías a nivel nacional. Y algo importante es que la gran mayoría de los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST no se presentan a un hospital con la capacidad para realizar la angioplastia primaria, entonces se pierde este beneficio que le ofrecería la terapia con angioplastía. Y un reto terapéutico actual es disminuir el retraso en el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico. En esta gráfica podemos observar de manera esquemática el beneficio que ofrece la reperfusión inmediata de acuerdo a los tiempos. En esta parte observamos la reducción en porcentaje de la mortalidad desde el punto de vista teórico que ofrecería ofrecer la terapia de reperfusión en la manera más pronta posible. Aquí cada cuadro representa el tiempo en horas y observamos cómo la extensión de miocardio que se puede salvar si se ofrece la terapia de reperfusión en forma óptima, realmente la gran mayoría se ofrecería en las primeras 6 horas aproximadamente. A partir de ese tiempo, el porcentaje de miocardio que se puede salvar disminuye en forma muy importante conforme avanzan las horas. De tal manera que si pudiéramos ejemplificar la parte de la gráfica en la cual realmente hay beneficio en relación a acortar los tiempos, es si lográramos acortar de A a C o de B a C. Cualquier retraso que en este caso representaría avanzar con relación al tiempo representa un riesgo, o en la parte final, o después de 12 horas de evolución, el beneficio que se puede ofrecer en cuanto a la sobrevida y algunos otros aspectos de la evolución realmente son mínimos. De manera esquemática vemos que este proceso en el cual los retrasos está compuesto de varios tiempos, y lo vamos a ejemplificar de esta manera, como el inicio de los síntomas hasta que inicia la terapia de reperfusión, esta sea a través de angioplastia primaria o a través de trombolisis. Bueno, el tiempo total lo vamos a llamar como el tiempo de terapia de reperfusión. El primer tiempo o el primer periodo de tiempo, que es el retraso, que compone el retraso dentro de todo este tiempo, es en la que el paciente identifica los síntomas y acude al primer contacto médico. Posteriormente, el siguiente retraso es el retraso en el sistema de atención de salud, compuesto fundamentalmente en el tiempo que llega al contacto médico hasta el tiempo del diagnóstico, y en el cual del tiempo de diagnóstico hasta que inicia la terapia de reperfusión. Todo esto de tiempo realmente involucra aspectos logísticos, no únicamente médicos, pero que son importantes a tomar en cuenta. Bien,
nosotros vamos a hablar específicamente acerca de la terapia de trombolisis y los estudios que sustentan actualmente el uso de la terapia antiplaquetaria y anticoagulante como una estrategia para mejorar, al menos en esta parte final, la terapia de reperfusión y ofrecer beneficio a los pacientes. Bueno, de manera cronológica, tenemos aquí intentamos representar la forma en que fueron evolucionando los estudios que sustentan la terapia, o la cual se sustentan las guías para la terapia del infarto con elevación del segmento ST. Hablaremos brevemente de este estudio, si bien no como parteaguas para la decisión acerca de la terapia antitrombótica, sí lo es para conocer al menos cómo eran los esquemas de trombolisis antes de la aparición de estos dos estudios, de los cuales hablaremos un poco de manera más extensa. Bien, el primero de ellos, este estudio publicado en el año 2003, estamos hablando de más o menos 15 años después de que se publicó o que se dieron a conocer los resultados con el uso de la aspirina como parte del tratamiento adjunto en la terapia fibrinolítica en el infarto agudo del miocardio. Es un estudio danés en el cual fue el objetivo la comparación de la angioplastía coronaria con terapia fibrinolítica en el infarto agudo del miocardio. El objetivo en este estudio fue comparar la estrategia de transferencia de pacientes para la angioplastía primaria en comparación con la trombolisis en el mismo lugar donde se recibía al paciente. El volumen de estudio de 1.572 pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del excremento ST con estos criterios de inclusión, más de 30 minutos de evolución y menos de 12 horas. Bien, si bien se fue una estrategia de comparar la transferencia de pacientes para angioplastía primaria, realmente participaron dos tipos de hospitales o de centros hospitalarios, uno de ellos conocido como no intervencionistas, donde no se tenía la capacidad de realizar angioplastia primaria, y el menor volumen de hospitales participantes fueron los que sí tenían esta capacidad. En los dos centros se ofreció la terapia fibrinolítica versus la transferencia directa, en este caso el primero, como no tenía su capacidad de angioplastía, la transferencia directa a un centro para angioplastía, y en el hospital donde sí tiene esta capacidad, a la angioplastía directa. Y aquí algo importante que realmente es para esto la presentación de este estudio es cómo era el esquema de trombolisis para este entonces. Y él constituía ya un fibrinolítico específico, que es alteplase, heparina no fraccionada y aspirina. En este entonces todavía no estaba sustentado en forma rutinaria el uso de clopidogrel u otro antitrombótico. El punto primario, el compuesto de muerte, reinfarto y evento vascular incapacitante a los 30 días del estudio. Si bien se presentan resultados en relación a hospitales sin capacidad de angioplastía y aquellos centros que sí tenían esta capacidad, vamos a enfocar en este resumen donde se condensa la información obtenida de los dos centros. Entonces, realmente los vamos enfocados en estos puntos de significancia estadística, donde vemos que realmente la muerte total no hubo diferencia entre los dos grupos, pero sí hubo en estos dos aspectos importantes. El evento de reinfarto y el compuesto de los tres elementos, que es el compuesto del punto primero de muerte, donde sí hubo diferencia significativa. A partir de los resultados de este estudio, se consideró que es una estrategia adecuada considerar la transferencia de pacientes siempre y cuando se complementen idealmente dentro de 2 horas como máximo desde la aparición de los síntomas. La distancia promedio que tuvieron que trasladarse los pacientes de los hospitales comunitarios era de 50 kilómetros con estos rangos. Los beneficios de la angioplastía se consideró que eran dependientes del tiempo, ya que el tiempo de retraso en la terapia se observó que eran diferentes, si es fibrinolisis, o angioplastía, siendo mayor cuando es el tiempo, cuando se decide que la estrategia va a ser la angioplastía, incluso en los hospitales con esta capacidad. Retrasos que vimos ya en una de las diapositivas previas, está constituido de varios factores de tiempo. Las complicaciones, una pregunta que se hicieron durante la metodología es ¿qué tan seguro iba a ser el traslado de pacientes? Bueno, pues observó que al menos en términos porcentuales es relativamente seguro el traslado de pacientes, puesto que el 2% de ellos presentaron bloqueo AB intermitente, 1.4 pacientes presentaron FB y no hubo ninguna muerte durante el traslado. Bien.
vimos que entonces el esquema de trombolisis era constituido de un fibrinolítico específico, heparina no fraccionada y no incluía el uso de algún otro antiagregante diferente a la aspirina. Bueno, que se sabía ya que las plaquetas, si bien la aspirina ofrece una vía de inhibición para la antiagregación, estas se podían todavía activar a través de otros mecanismos independientes de la ciclooxigenasa, como por ejemplo a través de la vía del tromboxano, y que este mismo fenómeno pudiera seguir presentando a pesar de que había inhibición plaquetaria y antiagregación plaquetaria con el uso de aspirina. El clopidogrel era un nuevo fármaco que se había desarrollado, que ya había ofrecido diferentes ventajas, había mejoría en otros elementos que constituían también parte del fenómeno de aterotrombosis, como evento vascular, síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, pero había un interrogante acerca de su papel como un tratamiento adjunto a la terapia fibrinolítica junto con la aspirina, y fue por eso que se desarrolló este estudio en ese año. El objetivo fue determinar si al agregar clopidogrel a la terapia trombolítica convencional ofrecía beneficios a pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST, con esta población de pacientes, casi 4,000 pacientes, y que tenían que haber pasado más de 20 minutos de los síntomas, pero menos de 12 horas. Aquí observamos que ya el esquema de trombolisis ya no solo incluía este trombolítico, sino que ya se habían incluido algunos, se incluyó también a pacientes con estreptoquinasa. Seguía utilizando aspirina y heparina no fraccionada, y ya se permitió el uso de heparina de bajo peso molecular, pero no era el objetivo evaluar esta en este entonces, no para este estudio. El esquema que se utilizó clopidogrel fue el siguiente: para pacientes menores de 75 años, una carga de clopidogrel de 300 miligramos o una dosis de 75 miligramos en aquellos pacientes con mayores de 75 años de edad, y posteriormente de cualquiera de las dos dosis era seguido de 75 miligramos hasta el egreso hospitalario. Se comparó contra el placebo y se procuró que todos los pacientes se fueron sometidos a angiografía coronaria en un plazo máximo de 192 horas posteriores para evaluar la permeabilidad del vaso. El objetivo era entonces, más que mortalidad, era evaluar el efecto de la antiagregación plaquetaria a través de la angiografía coronaria. El punto primario, un compuesto de oclusión coronaria medio a través de la flujo TIMI, muerte por cualquier causa o reinfarto. Estos dos como un subrogado, una medida subrogada de que había habido coronaria. Bien, los resultados del estudio. Entonces, el punto primario, el compuesto de muerte y reclusión, se observó una diferencia significativa a favor de clopidogrel en comparación con el placebo. Algo muy importante, y es lo que destaca de este estudio, los resultados sobre todo angiográficos, esto es, el porcentaje de pacientes con oclusión coronaria fue significativamente mayor en el caso del uso de placebo únicamente con aspirina en comparación con aspirina más clopidogrel. Por otra parte, también el otro marcador angiográfico de éxito es la adecuada perfusión, en este caso epicárdica con el flujo coronario TIMI-3, o bien el flujo de la microvasculatura. Nuevamente, estos resultados fueron en favor, estadísticamente significativo, a favor de la combinación o el agregar clopidogrel además de aspirina como estrategia de antiagregación plaquetaria. En este esquema vemos nuevamente cómo los resultados en los cuales la reducción de riesgo para la presentación del evento, en este caso la recurrencia del infarto, es a favor del uso de clopidogrel, y el compuesto de muerte, que incluye varios aspectos que son marcadores subrogados de la oclusión coronaria, siguen siendo a favor del uso de clopidogrel. Entonces, en este estudio la conclusión fundamental fue que el clopidogrel es una forma efectiva, simple, barata y segura para el beneficio para mejorar la permeabilidad de la arteria relacionada al infarto y la reducción de la tasa de complicaciones isquémicas. Algo fundamental es que además de incrementar la antiagregación plaquetaria con los consecuentes riesgos de complicaciones hemorrágicas, se vio que es seguro, puesto que la diferencia entre los dos grupos con respecto a complicaciones por hemorragia a los 30 días no es estadísticamente significativa. Bien,
Con respecto a la antiagregación plaquetaria, ya se había cubierto un aspecto más de las complicaciones que pueden presentarse en un infarto agudo del miocardio de elevación del XT. Sin embargo, no es el único componente, las plaquetas no son el único componente. Queda el otro factor fundamental de la cascada de la coagulación, que es la participación de la trombina como parte de los fenómenos de reoclusión o reinfarto posterior a la trombolisis exitosa. Entonces, en este estudio ya se había, el objetivo era evaluar otra estrategia, otra herramienta, junto con el esquema trombolítico ya establecido de los antitrombóticos, de los antiagregantes plaquetarios. En este estudio se utilizó enoxaparina como un elemento para compararlo contra heparina no fraccionada como la terapia adjunta a la trombolisis en el tratamiento del infarto con elevación del segmento ST. Los beneficios de la heparina no fraccionada sobre la heparina de bajo peso molecular, la no fraccionada, pero era pues que para la heparina no fraccionada se requiere de un monitoreo constante para poder determinar que los niveles del efecto anticoagulante sigue siendo terapéutico, en comparación con la heparina no fraccionada, que su ventaja es su administración sigue siendo un efecto anticoagulante confiable y que no requiere de monitorización para evaluar su efecto terapéutico. El estudio fue doble ciego, en el cual incluyó esta gran cantidad de pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST de más de 20 minutos y hasta 6 horas previas a la aleatorización. Aquí vemos que ya se incluyeron más esquemas de trombolíticos. 20% esteratoquinasa, ya se incluye 20% de TNK, alteplase sigue siendo la gran mayoría del trombolítico fibrino específico utilizado, y ya se incluyó reteplase. Entonces, el esquema de heparina no fraccionada fue de la siguiente manera, como actualmente está soltado en las guías: un bolo intravenoso de 60 unidades por kilogramo de peso o un máximo de 4.000 unidades, seguidos posteriormente de una infusión 12 unidades por hora, por kilo por hora, hasta un máximo de 1.000 unidades por hora. El objetivo de la anticoagulación es 1.5 a 2 con respecto al valor de referencia por al menos 48 horas. Y el fármaco de estudio fue en ese entonces enoxaparina, que era hasta el egreso hospitalario o un máximo de 8 días, de la siguiente manera: considerando que ya había más riesgo de complicaciones hemorrágicas, se anticiparon estos factores y se determinó que la edad y la depuración de creatinina tenían que ser elementos para guiar la dosis de la enoxaparina. En menores de 75 años, un bolo inicial de 30 miligramos intravenoso y posteriormente seguido de una administración subcutánea a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Este era el ajuste que se tenía que hacer con base en la edad. Si más de 75 años no se administraba bolo inicial, y la administración era de 0.75 miligramos cada 12 horas. Si la depuración de creatinina era menor de 30 mililitros por minuto, se omitía el bolo y la administración se reducía de cada 12 a cada 24 horas. Entonces, el punto primario para evaluar fue el compuesto de muerte o reinfarto no fatal a los 30 días. Los resultados, entonces, se evaluaron a las 48 horas, a los 8 días y, como era el objetivo, a los 30 días. Vemos como el punto que se utilizó como medida subrogada de oclusión fue la necesidad de revascularización urgente. A las 48 horas realmente no hubo diferencia estadísticamente significativa, pero conforme progresa el tiempo vemos que esta diferencia se va adquiriendo peso estadístico con relación a la necesidad de revascularización urgente, como una medida, insisto, de una subrogada de oclusión o reoclusión coronaria a favor del uso de la enoxaparina. Bien, y algo importante que era el punto de evaluar, el objetivo del estudio, que era el compuesto de muerte, reinfarto o no fatal. Se observó que sí, a los 30 días se observa una superioridad de enoxaparina con respecto a heparina no fraccionada. Aquí hay que recordar que no fue contra placebo. Con relación a la seguridad que habíamos visto, realmente había la preocupación de agregar, de incrementar cada vez más factores que son anticoagulantes con relación a la posibilidad de complicaciones hemorrágicas. Y bien, ciertamente sí, el estudio de los hallazgos del mismo fue que con relación a la combinación de hemorragia mayor o menor, sí hubo diferencias entre los dos fármacos, con la tendencia a ver más complicaciones hemorrágicas en el grupo que se utilizó heparina de bajo peso molecular. A los 8 días se observa y a los 30 días se mantiene esta tendencia.
Pero bueno, aparte del análisis de esas dos complicaciones de hemorragia mayor o menor, que es una complicación catastrófica, que es la hemorragia intracraneal, en ese aspecto en particular no se observó que hubiera una diferencia desde el punto de vista estadístico importante con el uso de heparina no fraccionada versus heparina de bajo peso molecular. Las conclusiones del estudio es que si bien sí hay un incremento significativo en los episodios de hemorragia mayor no fatal, no hubo un mayor porcentaje de eventos que fueran relacionados a hemorragia intracraneal. Se considera que la enoxaparina, entonces, en comparación con la heparina no fraccionada, es una alternativa como terapia antitrombótica adjunta, antitrombínica adjunta para pacientes con infarto con elevación del segmento CT y que además recibieron un esquema de reperfusión con algún agente fibrinolítico. Bien, a manera de conclusiones con respecto a la presentación rápida de estos estudios es que es fundamental identificar el papel del tratamiento antiplaquetario y antitrombínico para incrementar la eficacia de los esquemas de reperfusión actuales. Entonces, uno de ellos es agregar clopidogrel al tratamiento trombolítico para mejorar sobre todo el flujo coronario y junto con el uso de heparina de bajo peso molecular que disminuye la tasa de reincidencia de infarto. Algo muy importante es considerar los aspectos individuales. Los estudios determinaron dos aspectos fundamentales, que es la edad y la depuración de creatinina, pero bueno, finalmente hay otros elementos tales como el género y el peso que también deben ser considerados antes de elegir la mejor estrategia antitrombínica y los esquemas de terapia antitrombínica en pacientes con infarto del miocardio que fueron sometidos a terapia trombolítica. De todo, muchas gracias.